Buenas tardes, estimados participantes del curso Manejo Médico de la Diabetes. En esta sesión vamos a revisar las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Las complicaciones crónicas de la diabetes son progresivas e irreversibles. Son ocasionadas principalmente por las cifras altas de glucosa en la sangre. Esto de una forma prolongada o repetida y es debido a un control inadecuado, ya sea por parte del paciente, por el médico o por ambos. Las principales complicaciones crónicas de la diabetes son cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral, enfermedad renal crónica, retinopatía diabética, polineuropatía, pie diabético y amputaciones. Las complicaciones crónicas de la diabetes son las principales causas de discapacidad y muerte, no nada más en México, sino en todo el mundo. La principal causa de muerte en la población con diabetes mellitus tipo 2 son las enfermedades cardiovasculares, motivo por el que es necesario establecer el riesgo cardiovascular global para alcanzar la meta de glucosa en sangre y dirigir el tratamiento que corresponda a su categoría de riesgo. Existen factores de riesgo cardiovascular no modificables y modificables. Los factores de riesgo cardiovascular no modificables es la edad igual o mayor a 45 años en hombre y igual o mayor a 55 años en mujeres. La historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, esto quiere decir que el padre o la madre hayan fallecido prematuramente de un evento cardiovascular, principalmente de tipo cardíaco o inclusive cerebral. Los factores de riesgo modificables son el consumo de tabaco, el sobrepeso u obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial con cifras principalmente arriba de 140-90, es el colesterol protector, que es el de alta densidad, el HDL, por abajo de 40. El infarto del miocardio es muy frecuente y es la causa principal de mortalidad en el paciente con diabetes. Se debe sospechar de infarto agudo del miocardio en todo paciente que presente dolor precordial o retroesternal, habitualmente irradiado al cuello o al brazo izquierdo, que se acompañe o no de otros síntomas como disnea, náuseas, vómito, fatiga, diaforesis, sensación de evacuar, lipotimia o síncope. Para la detección de la enfermedad coronaria asintomática, se recomienda realizar un electrocardiograma anual en todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Deben de realizarse pruebas avanzadas o invasivas en aquellos pacientes con síntomas cardíacos típicos o atípicos y un electrocardiograma anormal en reposo, o pacientes con otra enfermedad vascular asociada como enfermedad arterial periférica, ataque isquémico transitorio o enfermedad cerebrovascular. Después de haber presentado un evento coronario, el manejo glucémico del paciente con diabetes no cambia. Debe procurar alcanzar y mantener las metas adecuadas de peso corporal, las metas de hemoglobina glucosilada, las metas de presión arterial, de lípidos plasmáticos y no fumar. El estado cardiovascular y renal al egreso debe guiar las potenciales contraindicaciones para algunos antidiabéticos orales. En pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, los inhibidores SGLT2 como la empagliflozina y canagliflozina y los análogos del receptor de GLP-1 como liraglutida y semaglutida han mostrado disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores, como por ejemplo muerte cardiovascular, infarto agudo del miocardio, evento vascular cerebral y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. La diabetes es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad vascular cerebral.
La enfermedad vascular cerebral se define como episodio súbito de disfunción focal cerebral, de retina o médula espinal, y con duración igual o mayor a 24 horas, o sin importar la duración, si en la imagen o la autopsia se observa infarto o hemorragia en asociación con los síntomas. Existen dos tipos de enfermedad vascular cerebral, el tipo isquémico y el tipo hemorrágico. El isquémico es causado por una limitación del flujo sanguíneo ocasionada por oclusión arterial. Es el más frecuente y se subdivide en el infarto cerebral y la isquemia cerebral transitoria. El infarto cerebral se define cuando existe una imagen hipodensa en la TAC de cráneo, mientras que la isquemia cerebral transitoria es reversible y breve. Dura menos de una hora, pero sin evidencia de infarto por imagen. El infarto cerebral es la oclusión en una arteria cerebral que produce la interrupción del flujo sanguíneo en determinado territorio vascular del cerebro, requiriendo atención médica inmediata, siendo causa frecuente de mortalidad y discapacidad. Las principales manifestaciones de un infarto cerebral son alteraciones en el lenguaje, asimetría en la cara y fuerza disminuida de uno de los brazos. En la enfermedad vascular cerebral se deben controlar los múltiples factores de riesgo asociados, tales como hipertensión, dislipidemia, fibrilación auricular, entre otros. Como prevención primaria de enfermedad vascular cerebral en pacientes con enfermedad cardiovascular, el análogo del receptor de GLP-1, semaglutida, se asocia con menor incidencia de enfermedad vascular cerebral en comparación con placebo. En pacientes con diagnóstico reciente de prediabetes o diabetes, el tratamiento con pioglitazona después del evento agudo de enfermedad vascular cerebral se asocia con una menor frecuencia de nuevos eventos y una reducción significativa de su incidencia en pacientes con enfermedad cardiovascular, aunque también se asocia con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, edema, fracturas óseas y ganancia de peso. La enfermedad renal crónica, también llamada insuficiencia renal, cuando ya se encuentra en estadios avanzados, es una de las complicaciones tardías más graves de la diabetes. Es la segunda causa de muerte en personas con esta enfermedad. La insuficiencia renal es la disminución en la función renal, expresada por un filtrado glomerular o una depuración renal de creatinina estimada menor a 60 mililitros por minuto, o como la presencia de daño renal de forma persistente durante al menos 3 meses consecutivos. Para detectar la enfermedad renal crónica en el paciente con diabetes, se debe de realizar análisis de laboratorio como examen general de orina para evaluar la excreción urinaria de proteínas y una química sanguínea para determinar los niveles de urea y creatinina. De esta manera, estimar la tasa de filtración glomerular y determinar el grado de enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica se debe estimar la tasa de filtrado glomerular en pacientes adultos con factores de riesgo. La tasa de filtrado glomerular es el mejor índice para evaluar el nivel de la función renal. Las fórmulas más utilizadas para calcular la tasa de filtración glomerular son la fórmula de Cockcroft-Gault, la fórmula MDRD, la fórmula CKD-EPI. Si utilizamos la fórmula de Cockcroft-Gault, vamos a tomar en cuenta la edad, la cual vamos a restarle al 140 y lo vamos a multiplicar por el peso del paciente. Este resultado lo vamos a dividir entre la creatinina sérica multiplicada por 72. Posteriormente, en caso de que sea una mujer nuestro paciente, se va a multiplicar por 0.85. El resultado obtenido es la filtración glomerular. Hay que tomar en cuenta
que en pacientes obesos se sobrevalora esta cifra. Si el peso está 20% por encima del peso ideal, se debe ajustar al peso ideal o utilizar el peso de masa magra. La fórmula MDRD tiene dos versiones, la versión completa y la versión abreviada. Para hacer el cálculo de esta fórmula necesitamos una calculadora científica. Pero sin embargo, existen aplicaciones que podemos descargar en nuestro celular en donde pues fácilmente podemos obtener el resultado de una manera más fácil. La fórmula CKD-EPI es la fórmula más utilizada últimamente, sin embargo es una fórmula que también utiliza calculadoras científicas, pero sin embargo también existen aplicaciones que podemos descargar y de esta manera calcularla de una manera más sencilla. La enfermedad renal crónica se clasifica en 5 categorías según el filtrado glomerular. La categoría G1 es cuando el filtrado glomerular es igual o mayor a 90. En esta categoría estamos hablando de que hay un daño renal, pero con una tasa de filtración glomerular normal. En el estadio o categoría 2, la tasa de filtración glomerular se encuentra entre 60 a 89 mililitros por minuto. En esta categoría existe daño renal y ligero descenso de la tasa de filtración glomerular. La categoría 3 o el estadio 3 se subdivide a su vez en 3A y 3B. El 3A nos habla de una filtración glomerular de 45 a 59 y se trata de un descenso ligero a moderado de la tasa de filtración glomerular. El estadio o categoría 3B nos habla de un 30 a un 44% de filtración glomerular. Y en esta categoría el descenso es moderado. En esta categoría el descenso es moderado. La categoría 4 o el estadio 4. El estadio 4 o categoría 4 nos habla de un filtrado glomerular de 15 a 29 mililitros por minuto. En este estadio, el paciente ya se encuentra en una fase predialítica. La categoría o estadio 5 nos indica que la tasa de filtración glomerular se encuentra por abajo de 15 mililitros por minuto y este paciente es candidato a diálisis. Recordemos que la diálisis puede ser peritoneal o hemodiálisis. A la diálisis también se le llama tratamiento de sustitución renal o tratamiento de reemplazo renal. Las indicaciones de realizar un ultrasonido renal en pacientes con enfermedad renal crónica son las siguientes: progresión acelerada de la enfermedad renal, hematuria visible o persistente, síntomas de obstrucción del tracto urinario, historia familiar de riñones poliquísticos y una edad mayor de 20 años, una tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto y aquellos pacientes que requieren una biopsia renal de acuerdo al nefrólogo. En la enfermedad renal crónica se recomienda controlar la glucosa en sangre, ya que de esta manera se puede retrasar el desarrollo de albuminuria, la progresión de microalbuminuria que lleva a proteinuria y la pérdida de la tasa de filtrado glomerular en pacientes con diabetes. El tratamiento con inhibidores SGLT2 puede reducir el riesgo de progresión de enfermedad renal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Un buen control de la glucosa previene o retarda la enfermedad renal crónica. Por tanto, para evitar o enlentecer el progreso de la enfermedad renal crónica, es necesario controlar la diabetes y el resto de los factores de riesgo, principalmente hipertensión arterial, colesterol alto, ácido úrico alto, obesidad y tabaquismo. En la dieta es importante disminuir el consumo de sal y de proteínas de origen animal. Existen factores de riesgo predisponentes
factores de riesgo iniciadores y factores de riesgo perpetuadores. Estos factores de riesgo los vamos a investigar en nuestra historia clínica. En los factores de riesgo predisponentes encontramos el género masculino, una edad mayor de 60 años, historia familiar de enfermedad renal crónica, grupo étnico hispano, síndrome metabólico, reducción de la masa renal, bajo nivel socioeconómico, bajo nivel de educación, estados de hiperfiltración, disminución del número de nefronas, una presión arterial mayor a 125/75 milímetros de mercurio, la obesidad, la ingesta elevada de proteínas, anemia, aumento de proteinuria y dislipidemia. Los factores de riesgo iniciadores de la enfermedad renal crónica encontramos los siguientes: enfermedad renal primaria, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, patologías urológicas, obstrucción urinaria, litiasis urinaria, infección urinaria, principalmente recurrente, nefrotoxinas, algunos medicamentos como AINES, aminoglucósidos, medio de contraste, intravenoso principalmente, y enfermedades hereditarias. Los factores de riesgo perpetuadores son los siguientes: alta ingesta de proteínas, proteinuria, presión arterial sistólica mayor a 130, pobre control de glucosa, obesidad, dislipidemia, tabaquismo, hiperuricemia, anemia, nefrotoxinas y enfermedad cardiovascular. La retinopatía diabética es una enfermedad crónica progresiva que se asocia a hiperglucemia prolongada. Es considerada la principal causa de discapacidad visual en los adultos en edad laboral. El glaucoma, las cataratas y otros trastornos oculares ocurren antes y con mayor frecuencia en las personas con diabetes. El 50% o más de los pacientes con retinopatía diabética son asintomáticos. La sintomatología de la retinopatía se presenta en etapas tardías. El paciente refiere visión borrosa. Se debe medir agudeza visual con la cartilla de Snellen. Si no lee 20/30, se debe referir al oftalmólogo. Se debe realizar oftalmoscopia en busca de exudados o hemorragia. Existe una escala clínica internacional de retinopatía diabética, en donde abarca las siguientes fases. Sin retinopatía: retinopatía diabética no proliferativa leve, retinopatía diabética no proliferativa moderada, retinopatía diabética no proliferativa severa y retinopatía proliferativa temprana, cada una con sus características propias. Se ha demostrado que en el control intensivo de la diabetes, con el objetivo de alcanzar niveles casi normoglucémicos en grandes estudios prospectivos aleatorizados, previene y/o retrasa el inicio y la progresión de la retinopatía diabética, reduce la necesidad de futuros procedimientos quirúrgicos oculares y mejora potencialmente la función visual informada por